La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad vamos a tratar de comprender, entre comillas, científicamente, la locura que está sucediendo en el Perú, la historia del Perú. ¿Cómo podemos ubicar estos eventos inimaginables hace algunos años que están ocurriendo realmente en el Perú? Para tratar de hacerlo, vamos a conversar con el historiador y antropólogo, amigo de este canal, Federico Helmholtz. Muchas gracias, Federico, por estar con nosotros esta tarde, esta noche. Gracias a ti, Modesto. Un gusto estar nuevamente en tu canal y bueno, un saludo para las personas que te siguen. Muy bien, mira, lo que está pasando para mí es realmente increíble. Me acuerdo cuando era joven, leía algunas historias de las llamadas repúblicas bananeras y me decía, ¿cómo puede haber países que den lugar a estos eventos? Pero tengo la impresión que lo que actualmente está sucediendo en el Perú sobrepasan cualquier imaginación. Y ahí yo quiero recordar también una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez. Le preguntaron, ¿cómo hace usted para elaborar, para escribir novelas que le llamaban la magia, la realidad mágica, tan Realismo mágico. realismo mágico? Y él dijo, lo que hago es tomo la realidad tal cual, la suavizo un poco para que se convierta en una novela, porque la novela tiene que ser creíble. Si yo cuento las cosas tal como han pasado, no son creíbles. Y es más o menos lo que está ocurriendo actualmente en el Perú. Si a alguien se le ocurriera hacer una novela, ya me parecía increíble, pues, de que unas jovencitas eh, entran a Palacio a altas horas de la noche, salen con buenos contratos. El presidente, un presidente que parece un muchachito de barrio, coquetón, en fin. Y es el presidente de una república, no de una república bananera. Ya no sé qué república sería. Ni siquiera podríamos decir una república chicha. Por favor, Federico, sitúa estos eventos en el contexto histórico. Estamos viviendo una época mágica. Sí, bueno, mágica, lamentablemente no, ojalá fuera mágica, pero sí es una época bastante excéntrica, ¿no? Em, lo que vivimos en el Perú actualmente, bueno, es una total crisis política, ¿no? Crisis económica también, bueno, hemos tenido peores, pero la total decadencia de la política en el Perú y que tiene implicancias para la economía, evidentemente. Digamos, cada vez más la política peruana parece que toca fondo, pero parece que siempre puede caer aún más, ¿no? Yo antes, si no me equivoco, en tu programa he comentado que en mi opinión hay que pensar la situación actual en tres temporalidades, ¿no? Digamos, esta crisis política, como muchos han señalado, esto de tener tantos presidentes en poco tiempo y que no parecen terminar su mandato, no terminan su mandato y que todo es una inestabilidad permanente,
empieza realmente cuando cae el gobierno de Kuczynski, ¿no? Que es el primero del, digamos, el gobierno en el milenio de en no terminar su mandato, ¿no? Y desde entonces la mayor parte de los gobiernos no han terminado su mandato, ¿no? Y eso ocurre pues el 2017 y desde entonces estamos un poco así. Han habido momentos un poquito más estables, ¿no? Vizcarra logra, de alguna manera, lograr cierta popularidad, pero luego tampoco termina su mandato. Es vacado. Luego viene, bueno, el gobierno muy breve de Merino. Luego viene el gobierno de Sagasti, que sí termina, pero es un gobierno interino. Luego entra Castillo y sabemos cómo terminó. Luego Dina Boluarte tampoco termina, parece ser más que nada debido a que sus aliados deciden que ha llegado el momento, que ya se aproximan las elecciones y que hay que marcar distancia de ella, ¿no? Entonces, ese momento de crisis política constante es la temporalidad más reciente, ¿no? Hay una segunda temporalidad que es un poquito más profunda, que es básicamente de los últimos 36 años, que tiene que ver con el modelo económico actual del Perú, que se inicia el año 90. Y claro, podríamos incluir la crisis que vino justo antes de eso, porque el modelo se presentó como una solución a la crisis. Pero esa es una temporalidad que también, ese periodo ha dado forma al Perú como lo conocemos actualmente. Pero por supuesto hay que pensar también en el largo plazo, ¿no? Una temporalidad más profunda, que es básicamente toda nuestra historia como república y como colonia antes de eso. Eh, una historia ya de siglos que eh, es la tercera temporalidad más larga que también determina parte del presente, ¿no? Así es como yo lo seguiría clasificando, Modesto, ¿no? Pensar en esos tres términos. La crisis actual tiene un inicio, como he señalado, pero también la inestabilidad política y muchas características de nuestra sociedad, como la profunda informalidad, la gran informalidad de la economía, eh, vienen de las últimas décadas, desde los años del modelo desde el año 90 y la crisis que antecedió a eso. Y obviamente muchos aspectos de nuestra economía, nuestra política y nuestra sociedad viene de toda nuestra vida republicana y colonial antes de eso. Modesto, disculpa, no te escucho. Creo que tu micro o Ah, sí, allá. disculpa. Lo que sucedió con Pedro Castillo también es una cosa increíble, ¿no? Que con un papelito se Ujú. pone a... Bueno, francamente, Sí, es algo, fue algo, la verdad, sí, es algo sorprendente, ¿no? Que sorprendió a mucha gente, no solo en Perú, en América Latina también. sorprendente, sorprendente es una forma elegante de decirlo, sorprendente, pero Claro, al pero, o final sea, la sí. pregunta sería, ¿tú ves fondo en esta caída política, si se puede decir así, del Perú? Porque cada uno que viene que entra a Palacio, parece que supera la caída, la anterior, parece Ujú. un concurso de caída histórica. Sí, bueno, antes hablé de que parece que vamos a tocar fondo y luego no, pero no, en realidad yo no espero tocar fondo todavía. Lamentablemente, yo siempre digo que una regla básica de la historia es de que por más terribles que sean las cosas, siempre se pueden poner peor, ¿no? Siempre. Yo no creo que haya tal cosa como tocar fondo en la historia, ¿no? Lamentablemente. Puede que las cosas mejoren, sí, pero no hay una necesidad de que mejoren. O sea, no, si mejoran es porque, bueno, por suerte, porque las cosas, porque algo sucedió para mejorarlas, pero no hay ninguna ley que diga que en algún momento vamos a tocar fondo. La política puede seguir así, puede seguir deteriorándose, puede seguir degradándose cada vez más. Hay dinámicas, digamos, y porque hay también una retroalimentación perversa, ¿no? Mientras peores son los políticos,
menos la gente que no es así, menos quiere meterse a la política, ¿no? Porque no quiere ensuciarse, porque no quiere, ¿no? Y eso hace que la política sea cada vez peor. Entonces la gente menos se quiere meter, salvo los que quieren lucrar, salvo los que no tienen escrúpulos, salvo los que les gusta que sea así. Y entonces es como un callejón sin salida, es como una retroalimentación perversa que cada vez se vuelve peor, ¿eh? Por eso mismo. Eh, que hay cosas que podrían sacarnos de ese hoyo, sí. Probablemente que haya un gobierno un poco más organizado, que tenga de preferencia que logre construir una mayoría más o menos estable en el Parlamento, que piense un poco a mediano, a largo plazo, eh, que busque, digamos, lentamente, no se van a, nadie va a poder resolver todos los problemas del país en poco tiempo, pero que se busque cierta estabilidad, que logre construir ciertos consensos y que piense, pues, que haga planes para un mediano y largo plazo, ¿no? Eh, pero sí se necesita cierta estabilidad, cierta organización. Tú estás enseñando en San Marcos, ¿estás de vacaciones? Bueno, son vacaciones de verano, pero yo estoy dictando un curso de verano y además durante el verano los profesores no dejamos de trabajar, no dejamos de trabajar, ¿no? Podemos tomar ciertas vacaciones aquí, unos días allá, pero el verano es la etapa para investigar y para realizar otras actividades académicas, ¿no? Te pregunto porque yo estoy yendo a la uni y como tengo esta afición al periodismo, si se puede llamar así, hago encuestas entre los estudiantes y quedo sorprendido por lo que escucho. O sea, eh, voy a ver si es que te puedo pasar una breve, hay un TikTok que han puesto ahí. Voy a ver si te puedo pasar eso para mí también es sorprendente que ocurra en el cerebro de los estudiantes, ¿no? Uno diría, son chicos que piensan, que razonan, lo hacen seguramente, pero sus preferencias políticas son sorprendentes, para mí en todo caso. Yo quisiera saber si es que también allá en San Marcos está ocurriendo lo mismo. Vamos a ver si te lo paso, ¿ya? A ver, un momentito. Eh, a ver, esto es una encuesta, como le llaman, de pasada. ¿Qué político? A ver, vamos a ver. ¿Ves? Eh, Están volviendo a postular para saber si es que tuvieron alguna relación con este pésimo gobierno que hay ahorita. Estamos haciendo una encuesta muy rápida. ¿Ya escogió su candidato por quién va a votar? No, aún estoy pensando, la verdad. Todavía no, perfino más por la derecha. De Perú. Bien. Aún no tengo decidido. A ver, Yo todavía no tengo elegido Keiko toda la vida. ¿por qué? Todavía no lo tengo decidido. Todavía no. Aún me falta informarme más. Aún no he decidido. Mm, me dice Keiko, pero no la voto por Keiko. Mm, Está algo complicado. O sea, hay demasiados candidatos y actualmente es encontrar uno de buena calidad o siquiera que esté listo. Tendría que ver más las opciones que hay, qué candidatos están, qué políticos están volviendo a postular para saber si es que tuvieron alguna relación con este pésimo gobierno que hay ahorita. Sí, Acuña, creo. No tengo. Nada. No, no tampoco. Ya lo tengo más o menos elegido. Anónimo. 20, sí, Porky. ¿Por Keiko?
Pucha, tendría revisar todos los candidatos porque hay una amplia gama. Ah, sí, por López Aliaga. No, todavía no saben. No, todavía no, pero me gustaría que sea alguien que realmente pueda Lescano, me inclino por él, porque los otros están hasta el 100. ¿Qué políticos están volviendo Bueno, a postular para también saber si es déjame que pagar esto. tuvieron alguna... A mí eso ayer me ha sorprendido. Me pregunto, ¿cómo es en San Marcos? Bueno, yo creo que varía mucho por facultad. Hay facultades donde probablemente sea similar. Yo dicto en una facultad de sociales y en las facultades de ciencias sociales tiende a haber una tendencia un poquito más hacia la izquierda, pero no es como la gente piensa o como el estereotipo de que todos son radicales de izquierda. No, yo creo que muchísimos estudiantes, la mayoría de mis estudiantes responderían lo mismo que estos estudiantes de la uni. Aún no sé, y no sé, no lo he pensado, lo estoy pensando. Y uno que otro diría algún candidato más de tendencia un poco más de izquierda, y no tantos, no había tantos por López Aliaga y Keiko como en esta muestra que nos has mostrado. Pero la mayoría también serían un poco, muchos indecisos, muchos apolíticos. Creo que no es nada nuevo decir que hay una tremenda desazón, hay un tremendo disgusto para hablar de política, y eso ya, la antipolítica viene desde hace años, pero cada vez se va mutando, se pone más fuerte, hay mucha indecisión. También algo que noto muy fuerte es la idea, y eso creo que viene de la última elección, de que todo se decide a último momento, que uno puede tener su candidato ahora, pero que al final, en las encuestas de los últimos días, se va a ver quiénes están primero y se va a escoger entre ellos. Yo creo que esa idea está muy fuerte entre mucha gente, incluyendo los jóvenes. Y tiene, digamos, tiene sentido, tiene una base empírica porque la última vez fue así, pues Castillo no figuraba en las encuestas y a último minuto, en los últimos días, subió como espuma, ¿no? Entonces creo que la gente mucho tiende a quedarse con la última vez, creo que asumen que algo así va a pasar. Creo que muchos dan por sentado, y yo también hasta cierto punto, que López Aliaga va a pasar a la segunda vuelta. Que claro, podría no ocurrir, pero ahorita él es de lejos, según la mayoría de las encuestas, es el candidato mejor posicionado, sobre todo en Lima, pero eso le da peso a nivel del país también. Pero quién es el candidato que va a ir contra él es algo que realmente no se sabe, y creo que mucha gente está con la idea de que no tiene sentido escoger ahora porque eso se decide en los últimos días cuando se ve a quiénes se posicionan primero. Creo que mucha gente joven está con esa idea. Pero en general sí, hay mucho. O sea, yo la verdad que no me sorprendería pues que haya un fuerte voto por candidatos entre comillas de derecha, porque la política tiende a ser un péndulo y digamos, con todo lo que ha pasado, el gobierno de Castillo terminó de una forma un poco estrepitosa, un poco, ¿no? Y creo que me parece que podría ser que las cosas decanten más por la derecha, pero también, digamos, no deja, la derecha no debe cantar victoria porque hay un fuerte descontento en el sur, en Puno, y no solo en Puno, por lo que pasó por la represión violenta contra las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023. Hay un descontento, ¿no? Entonces realmente es un poquito impredecible. Ahora, pero lo que yo puedo ver, así, los que salen en las encuestas básicamente son los que la prensa los pone en menú, ¿no? Aquí este es el menú. Hasta incluso aquellos que tienen anticuchos, como se llama, si los pones ahí ya estás poniéndolo entre los que se pueden escoger. Pero la gente que dice cosas razonables, que tiene buena formación, que no han cometido ninguna cosa rara, ningún delito, que no han mentido, lo que fuera, prácticamente quedan totalmente
invisibles para la gente. O sea que Ujú. da la impresión que los que tienen escándalos son los que van a Ujú. competir. ¿No te parece a ti eso? Sí, probablemente la prensa tiene algo que ver y probablemente hay cierta manipulación de ciertas encuestas, sí, pero también es, claro, los candidatos que han sido mencionados ahí en el video que mostraste, o sea, son López Aliaga, Keiko, Acuña, brevemente, ¿no? Pepe Eh, Luna, Pepe Luna. Pepe Luna, claro. Bueno, son candidatos que han hecho mucho marketing, que ya tienen ciertos años en política como Keiko, que la gente reconoce y la política se ha vuelto tan superficial que es básicamente marketing, ¿no? Incluso a Pero, veces los pero escándalos ayudan ojo, con eso. pero ojo, no es que hayan hecho marketing ellos, sino la prensa. También, sí. Ya ridiculizan a Acuña, ridiculizan a Porky también, le ponen Ujú. como ridículo, y son ellos los que aparecen, o sea, la prensa, no sé si lo hacen a propósito, pero dice, ponen escándalos, ridiculizaciones, estereotipos a las personas, y van, y la gente decide entre ellos. Ujú. Sí, Eh, pero de acuerdo, pero también, o sea, bueno, porque pues ha sido alcalde de Lima, tiene, la gente reconoce su nombre por eso. Además, él en su momento invirtió muchos recursos pues en sus campañas. Keiko tiene ha tenido toda la maquinaria del Fujimorismo, tiene pues todas estas campañas detrás suyo en su historial. Acuña tiene una universidad, tiene toda una maquinaria mediática. eh, Pepe Luna en menor medida, pero también tiene una universidad y y ha tenido también cierto marketing. Entonces, eh, la gente escucha eso, reconoce esos nombres. En el caso bueno, López Aliaga, no hay duda que López Aliaga tiene un fuerte arrastre en la población de Lima. Fuera de Lima no tanto. Yo creo que él no ganaría una segunda vuelta. Depende quién está del otro lado, pero no necesariamente ganaría. Pero él sí es muy probable, muy posible que llegue a la segunda vuelta, porque en Lima tiene un fuerte voto, ¿no? Y uno se encuentra con mucha gente que le gusta su discurso, digamos, populista, efectista, de mano dura. Él promete muchas cosas y lo ven como un candidato fuerte. O sea, él un poco, por eso con Keiko se han atacado mucho, porque los dos disputan el terreno de tratar de construir una derecha popular. Y eso siempre ha sido fuerte en Lima, ¿no? Recordemos y retrocedemos a los años 30 la Unión Revolucionaria de Luis A. Flores, que era un partido abiertamente fascista, después de la muerte de Sánchez Cerro. Durante la vida de Sánchez Cerro no era abiertamente, ¿no? Pero después de la muerte de Sánchez Cerro dio un viraje hacia un fascismo abierto, sacó la mitad de los votos en Lima, ¿no? Entonces, en Lima las posiciones de derecha popular, eh, que no digo que sea lo mismo con fascismo, pero pues, digamos, hay una diferencia de grado, pero las posiciones de derecha populista siempre tienen fuerza, ¿no? Y lo que quiere la gente más que nada, o sea, yo creo que no hay duda que mucha gente del Perú quiere un Bukele, quiere alguien que ponga mano dura. eh, Mucha gente quiere eso, sobre todo en Lima. No digo que todos, pero esa es una posición que gana muchos adherentes. El tema de la delincuencia eh, es algo que mucho juega un rol importante en las preferencias de las personas. pero a lo que me refería es de que la prensa hace, digamos, ataca mucho a López Aliaga, a Keiko lo acusan de todo, a Pepe Luna igual. O sea, se hacen famosos por las cosas malas que han hecho, no por las cosas buenas. A eso me refiero. Dices, no, Bueno, pero claro, pero es de que hay, como dicen en marketing, ¿no? No hay tal cosa como mala publicidad. Toda publicidad es buena, ¿no? Que hablen mal de ti. Claro, en política eso no siempre es cierto. Sí te pueden atacar hasta derrumbarte, pero en general, en un principio, o sea, para lograr cierto nivel de votos, es mejor ser conocido, así sea por ataques, o sea, que lo peor que puede pasar es que no hablen de ti, porque si no hablan de ti y si tú no tienes una maquinaria para llegar a las personas, para regalarles cosas, entonces nadie va a saber de ti, nadie va a votar por ti, ¿no? Y ni siquiera vas a figurar y vas a estar
con un porcentaje bajísimo y la gente no va a querer votar por ti porque va a decir no tiene ninguna posibilidad, si es que se enteran de ti, lo más probable es que ni se enteren, ¿no? Entonces, esos ataques y todo eso ayuda de todas maneras. El gran problema es pues que hay poco lugar para lo que dijo algún alumno. Voy a analizar los candidatos, pero hay tantos candidatos que se complica la cosa, o sea que no hay no hay posibilidad de hacer un análisis serio de dos o tres o cuatro candidatos. Tendrán que hacer el análisis con los que están ahora en el escándalo, digamos, ¿no? Van a Claro. tener porque a los otros, como tú señalas, nadie habla de ellos. Muy bien, y por otro lado, tenemos también, tú has señalado a Bukele, hay gente, hay candidatos que dicen que quieren hacer lo que ha hecho Bukele, pero Bukele se sabe que ha metido a la cárcel una cantidad muy grande de personas y algunos han hecho el porcentaje y si hacemos ese porcentaje en el Perú tendríamos la necesidad de medio millón de encarcelados, o sea Ujú. que no es una cosa viable. Y sin embargo, se insiste en Bukele. Eh, ¿Qué otro país podría haber aplicado este sistema de represión a la delincuencia que sea de una talla más o menos importante? Porque El Salvador es un pequeñito país, ¿no? Claro. Bueno, El Salvador es, digamos, tenía un problema terrible, gravísimo, mucho peor que cualquier problema de inseguridad que podamos tener o que hayamos tenido en el Perú, ¿no? El problema de las maras era terrible y sí, Bukele ha sido exitoso en derrotarlo, pero claro, lo ha hecho a lo bruto, ¿no? Y lo ha hecho metiendo muchísima gente en la cárcel, incluyendo a un buen número de gente inocente, ¿no? Em, pero para algunos eso es un precio que están dispuestos a pagar, mientras, claro, y solo cambiarían de opinión si les ocurriera a un familiar suyo. El Perú es una sociedad intensamente familista, donde solo nos importa algo cuando afecta a uno de nuestros familiares. Si no, no. Si le pasa al otro, no nos importa, ¿no? Entonces, la gente, por eso es de que mucha gente quiere a un Bukele, pero que ese modelo, en primer lugar, los niveles de delincuencia no, ni por no, no pretendo minimizarlos, es un problema grande que dificulta la vida de mucha gente, sobre todo la extorsión, pero no, pues no está al nivel de El Salvador en esa época. Y no, yo no creo que copiar el modelo de Bukele sea realmente aplicable en el Perú. Como tú dices, se necesitaría pues ya es un nivel de eh, encarcelar a tanta gente y no creo que sea realmente viable, ¿no? En el Perú, pero sí se necesitan medidas drásticas. La delincuencia, la extorsión es un problema grave, el problema de la presencia de mafias, de extorsionadores, de delincuentes, sí es un problema que debe ser tomado en serio, no debe ser ignorado. Ahí se necesita mucha inteligencia policial, inversión en inteligencia policial, inversión en tratar de limpiar la policía de cualquier colaboración con estas bandas y de hacer su trabajo, que su trabajo sea eficiente, que su trabajo sea inteligente. Y eso es lo que se tiene que hacer para, ¿no? Y reducir las inequidades en, por ejemplo, tú tienes zonas de Lima o de Trujillo donde hay mucha seguridad, donde ¿no? La gente puede vivir su vida tranquila y hay zonas donde no hay seguridad, no hay serenazgo, la policía no tiene una presencia, esas son desigualdades brutales. Eso es lo que hay que tratar de reducir, ¿no? Sí. El otro tema que es preocupante es una especie de fanatismo, en el sentido de que la gente ya no analiza los programas, el contenido, sino están contra alguien y por fanáticamente por otro. Ya no hay discusión. Ese porcentaje de gente fanática parece que es bastante importante.
Bueno, yo creo lo que hay es que el nivel del de discurso público, el debate público es pobrísimo, ¿no? En la televisión, en la radio, el nivel es muy, muy pobre. Hay excepciones, hay buenos programas, más los que son independientes, tipo podcast, em, ¿no? Pero en general el nivel es muy pobre, ¿no? Y la gente no lee, bueno, no se habla de planes de gobierno y no se habla de planes de gobierno porque los mismos candidatos cuando llegan al poder tiran su plan de gobierno al tacho. Eso ya es la clásica, ¿no? Yo creo que presidente peruano que no tira su plan de gobierno al tacho no es presidente peruano, ¿no? Entonces, ¿por qué leer los planes de gobierno? ¿Por qué hablar siquiera de los planes de gobierno si eh, el primer deber de todo presidente peruano al parecer es tirar al tacho su plan de gobierno, ¿no? Y eso se ha hecho desde varios gobiernos atrás. Entonces, el debate sustancial ha perdido, digamos, ¿de qué se va a hablar si igual no se va a cumplir? No, el debate, los debates son muy, muy pobres. Yo creo que en algunas cosas, por ejemplo, tenemos algunos buenos programas televisivos e independientes sobre cuestiones jurídicas, sobre cuestiones de, ¿no? El Perú tiene muchos buenos abogados, somos una cultura muy de abogados, pero sobre temas económicos, por ejemplo, o sobre temas territoriales, o sobre temas de largo alcance, no, el debate es pobrísimo, es pobrísimo. Y si a nivel de los medios y a nivel de las élites el debate es pobrísimo, entonces, ¿por qué pedir a jóvenes en la calle o incluso universitarios que se interesen por temas de fondo o que incluso sepan diferencias entre candidatos? Vas a responder, por favor, algunas preguntas de nuestros seguidores. Dice, María dice, buenas noches, Modesto, gracias por el programa y por el invitado. Ronald Curi dice, ¿qué opina el señor Federico del crecimiento económico y tecnológico chino? ¿Se podrá imitar? Sí, bueno, es una pregunta que eh, me parece muy importante y no tan complicada de responder porque, bueno, yo creo que el crecimiento económico y tecnológico chino es una de las grandes historias de las últimas décadas. Es lo que ha marcado la pauta en cierta medida en el mundo. Es un logro épico. Se ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza. China, digamos, ha cambiado por completo. Está por verse qué pasará en el futuro. Algunos dicen que se va a estancar, yo no sé, pero bueno, aún si se estancara, lo que ya ha logrado ha sido épico, ¿no? Ha sido épico. Y por supuesto, en algún momento en el futuro se viene posiblemente una confrontación entre China y Estados Unidos. Yo pienso que los chinos están jugando inteligentemente a esperar, no. Yo pienso que ellos han aprendido lecciones del pasado de que cuando una nueva potencia se apresura demasiado rápido a desafiar militarmente a la antigua potencia, puede perder, puede ser derrotada. Entonces creo que su plan es esperar unas décadas más por lo menos, a seguir mejorando económicamente, a seguir tejiendo sus redes económicas en África, en América Latina en la medida de lo posible, en el Pacífico, y volverse más fuerte y esperar que Estados Unidos se vuelva más débil y recién algún día podrían pensar en algún tipo de confrontación militar. Eso es lo que yo veo, puede que me equivoque, pero eso es lo que yo veo. Que si se podría imitar el modelo chino en el Perú, eh, sí, o sea, a grandes rasgos, creo que lo que China es una síntesis de eh, eh, si queremos ponerlo así en términos muy, ¿no? Una síntesis de capitalismo y socialismo, es una síntesis ¿no? Es capitalismo con características socialistas o socialismo con características capitalistas, ¿no?
Es una síntesis, es una economía mixta y yo creo que el futuro pasa por ahí, ¿no? No necesariamente exactamente el modelo chino, pero por el momento, el futuro al menos cercano, en el corto plazo y el mediano plazo, el futuro pasa por una economía mixta, ¿no? Ni el completo neoliberalismo, ni tampoco, obviamente, no una economía totalmente centralizada. Ahora, China no es el único modelo, ¿no? Yo creo que en general los países asiáticos ofrecen una diversidad de modelos. Está China, está Vietnam. Yo creo, yo siempre digo, y lo he dicho antes en tu programa, que un modelo más apropiado para el Perú es Corea del Sur. ¿Por qué Corea del Sur? Porque Corea del Sur ahí lo hizo lo hizo una asociación de gobiernos conservadores, se puede decir de derecha, aliados con Estados Unidos, pero no eran neoliberales, ¿no? Eran eh, países, digamos, en Corea del Sur, el Estado dirigía el proceso, no centralizó la propiedad, respetaba la propiedad privada, pero dirigió el proceso de desarrollo. La banca era nacional, etcétera, etcétera. Entonces, para un país como el Perú, conservador, pienso que Corea del Sur podría ser un modelo. Otro modelo es Singapur, ¿no? Yo creo que en general los países asiáticos ofrecen modelos y se puede pensar en una combinación de estos modelos. La gran pregunta, por supuesto, es de que estos países asiáticos tenían gobiernos centrales fuertes, algunos autoritarios, ¿no? Entonces la pregunta es cómo hacer eso en un país con una política débil y un Estado débil como el Perú. Pero creo que hay que intentarlo, ¿no? Entonces, sí, eso, espero haber respondido la pregunta. Bueno, buenas noches, dice Coro Valdivia, desde Arica. Así que está escuchando desde Arica. Verónica Pereda le da pena la respuesta de los alumnos. Jesús Alberto Soberón dice, en la respuesta de los alumnos se notó que aún no se ha dado la tarea de buscar su candidato. Coro Valdivia dice, RLA, mejor candidato, entre comillas. Bueno, tenemos a Mr. Toik. Debemos tener en cuenta quiénes financian cada partido. Tengo la idea de que termina sometido a intereses en los que financiaron la campaña. Eso es muy importante, esta pregunta, Federico, porque lo que se nota desde el año 2000, digamos, que en realidad a los grupos de poder no les interesa finalmente quién va a salir elegido, porque ellos tienen el suficiente poder como para obligar, digamos así, al que esté en Palacio a hacer lo que ellos piden, ¿no? El señor Ollantumala terminó con su famosa hoja de ruta. Toledo, pues, estaba con ellos, con, ¿cómo le llama? Susana, había esta muchacha del JP Morgan a su lado que le sugería los oídos, en fin. ¿Qué decir, pues, de Dina Boluarte, que firmaba todo lo que le pasaba? Con el actual, el único que veo en la historia reciente que por lo menos notaba que no se entregaba a los tremendos poderes, los poderosos grandes, tal vez se puso con los pirañitas, qué sé yo, eso es cuestión de la justicia, pero al no ponerse al servicio de los grandes, pues simplemente le ocurrió lo que ya sabemos. ¿No crees tú que hay ese peligro que la gente en este momento estén manipulando las encuestas, las entrevistas, para que todos los que estén en la vitrina sean personas o bien de ellos, o bien de sus amigos, o bien aquellas que están obsesionados por el poder y que harán todo lo que les digan con el fin de quedarse pues allí hasta el 28 de julio ¿cuánto sería? 2031, cosas por el estilo. ¿No crees tú que hay un peligro de eso? Sí, bueno, hay intereses muy fuertes. Yo creo que no es necesario caer en una cuestión conspiranoica porque, claro, no es necesariamente un grupo pequeño de personas que manipula todo. Pero sí, bueno, en primer lugar, el Perú tiene una élite, una gran élite económica,
Ya, y sí, ellos son, lo mencionaste el caso de Yantomala con la hoja de ruta y también cuando aceptó, por ejemplo, que le impusieran un ministro de Economía. Ollanta claudicó muy rápido, ¿no? Eh, y prácticamente, digamos que en general el modelo que se consolida desde el año 90, pues eh, hay una élite económica nacional muy convencida de que ese es el único camino y que cualquier alternativa es, como decía el periodista Juan Carlos Tafur, traición a la patria, ¿no? Él decía, cambiar de modelo económico es traición a la patria. Esa es una convicción muy profunda en la élite nacional, digamos, estos sectores que están cómodos con el modelo actual, están cómodos con eh, que el país dependa de la renta minera, ellos dependen de la renta minera, viven de eso, importan todo lo que necesitan, reciben de todo acá en Lima, todo, digamos, hay una economía abierta, pueden acceder a todo tipo de bienes, lujos, conciertos, todo lo que quieran y se sienten muy bien y dicen, ¿por qué vamos a cambiar eso? Esto es la utopía, ¿no? Ellos viven muy bien y no piensan en, ¿no? El pequeño empresario en una zona no acomodada de Lima, que es extorsionado por delincuentes, no piensa en el trabajador informal, que no está en planilla, que está en una situación siempre insegura, no piensa en las amplias zonas del país donde todavía no hay servicios básicos y donde hay todo tipo de dificultades, no piensa en la gente que, digamos, está estancada, ¿no? Hay una élite nacional que realmente piensa que vive en la utopía y la utopía para ellos es, como digo, tener acceso a todos los bienes del mundo importados, poder pagarlos, tener todas las comodidades, tener conciertos, tener em, vivir de la renta minera, vivir de eso, ¿no? Em, Ahora, también hay intereses empresariales más pequeños, ¿no? No solamente está la élite nacional, el gran empresariado, hay, digamos, burguesías emergentes en pugna que vienen de las regiones, que vienen de sectores emergentes, y ellos son los que a veces tratan de captar a otros candidatos, ¿no? También tratan de captar candidatos, pero y tratan, se acercaron mucho a Pedro Castillo durante su gobierno, pero se acerca mucho a los gobiernos regionales. Y en su caso, digamos, yo creo que ellos no, ideológicamente, no son tan compactos ni tan uniformes como los sectores de poder nacional. Ideológicamente son más flexibles, podrían estar abiertos a otro tipo de perspectivas, ¿no? A un cambio de modelo, sea grande o pequeño, pero en sus intereses de día a día son empresarios y tienen intereses y buscan sus propios intereses a menudo por ¿no? Cosas muy concretas, conseguir contratos, pensando sobre todo en las regiones, en los distritos, en las provincias, conseguir contratos, conseguir beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son dos tipos de poderes fácticos ahí, ¿no? Uno a nivel nacional que está muy ideologizado y que realmente va a hacer cualquier cosa para evitar un cambio de modelo, grande o pequeño, ¿no? Y otro nivel de poderes fácticos a un nivel un poco más emergente, que no está tan ideologizado y que no es tan compacto ni opera de forma tan coordenada, pero que busca intereses personales y familiares a nivel de los gobiernos locales, a nivel de los gobiernos regionales y a veces se acerca también a ciertos políticos a nivel nacional también. Muy bien, acá tenemos a Carolina Valenzuela que dice los grupos políticos debilitan instituciones y controlan todo gobierno. Bueno, es pregunta. Em, dice, las encuestadoras son empresas privadas y responden de acuerdo a su clientela. En cierta manera, uno tiene temor, pues, que las encuestadoras te pongan a los candidatos que quieren. A veces los critican precisamente para ponerlo en bandeja, digamos, en el menú. Eso es muy peligroso porque estaríamos ante
como dice Noam Chomsky, ante una prensa que manipula, ¿no? Y que baja el nivel del debate. Eh, Sí, Mr. yo Toy, creo, yo ¿sí? creo que hay que tener, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las encuestas, sobre todo cuando todavía faltan varios meses para las elecciones. Yo creo que ahí puede haber manipulación, puede haber en algunas encuestadoras más que en otras. Sin embargo, conforme nos acercamos a las fechas de las elecciones, progresivamente las encuestadoras tienden a sincerarse. Porque quieren, sobre todo, hay encuestadoras que no les importa su reputación, que solo están ahí para sacar casi como un fake news, ¿no? Como una noticia falsa, pero las encuestadoras más grandes quieren mantener cierto prestigio y quieren que su resultado final no sea muy distinto al de las elecciones. Entonces, conforme se acerca la fecha de las elecciones, se van sincerando, ¿no? Bueno, pero Eh, ya la manipularon, ya saben, porque claro, manipular no significa que están diciendo falsedades, sino que van modulando y van claro, dirigiendo bueno, al final. una cosa es a través de las encuestas y otra cosa es a través de las noticias, ¿no? A través de las noticias sí, pues no hay límite, casi no hay límite al nivel de manipulación que pueda haber, ¿no? Definitivamente, sí. Dice, según Mr. Toy, dice, según la realidad peruana, debemos ser un gobierno globalista o un gobierno soberanista. Aún no aplican esos conceptos para el Perú. No se usa esas definiciones. Bueno, depende, claro, cómo lo definimos. Hay gente que usa el término globalista en sentidos muy diversos. Hay gente que, que critica el globalismo desde un ángulo conspiranoico, conservador. Yo no soy uno de esos, pero sí creo, yo sí soy de los que cree que la globalización económica no puede ser un dogma. Yo creo que tiene que haber cierto espacio para un cierto nacionalismo económico bien implementado. Si pensamos nuevamente, hay que ser empíricos y eh, hay que ver, o sea, hay que basarnos en la evidencia, ¿no? Los países que se han desarrollado, que hoy en día son países ricos, todos han tenido alguna visión nacionalista en lo económico, ¿no? Ninguno ha dicho simplemente, bueno, abran todo, libre mercado, que entre todo, que salga todo y sin ningún tipo de control. Si pensamos en Singapur, en Corea del Sur, han sido países que han, digamos, protegido sus industrias de una manera u otra. Ahora, también hay casos de protección de industria que no han dado resultados, pero lo que no hay prácticamente es países que hayan logrado desarrollarse sin algún tipo de protección económica a sus industrias. Entonces, es una condición necesaria, pero no suficiente. También se necesitan otras cosas y tiene que haber comercio con el exterior, tiene que haber exportaciones, pero tiene que haber cierta protección en la industria local. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, tiene que ser una mezcla muy inteligente de apertura, porque tiene que haber cierta apertura y cierto nacionalismo, ¿no? Económico. Tiene que haber una apertura. Yo no creo que la globalización absoluta deba ser un dogma o el libre mercado, el libre comercio absoluto deba ser un dogma, no. Coro Valdivia dice, yo quiero un Mark Shard, pero no con esa ilegítima construcción del 93, constitución del 93. Hay que restituir la del 79. Es una opinión, no es pregunta. Carolina dice, mano dura entre comillas del mensaje subliminal al lavado cerebral. Bueno, antes de la captura de las pandillas en El Salvador intentaron negociaciones con líderes pandilleros por más de 8 años. Bueno, eso es una información. Dino Cubas dice, todo seguirá bien mientras haya cobre. Cuando vendan la refinería de Talara, de Petroperú, habrá una pequeña devaluación del sol y se reducirán salarios. Será poco, pero todo seguirá bien debido al cobre. Bueno, somos un país con muchos minerales
y efectivamente eso nos salva de morirnos de hambre porque no tenemos conocimiento para exportar. Gracias al cobre y unos cuantos minerales, seguimos sobreviviendo, Federico. Sí, bueno, es nuestra bendición y nuestra maldición también. En toda América Latina, la gran maldición es la creencia que las materias primas nos van a salvar, ¿no? Em, Bueno, claro, nos están salvando de morirnos de hambre, ¿eh? claro, nos hablan de morirnos de hambre, pero, eh, ¿cómo te puedo decir? Nos volvemos dependientes de ellas y nos volvemos conformistas y no buscamos otra Y cosa. no desarrollamos conocimiento para vivir bien como Claro. Corea, como Taiwán, como, bueno, Sí, o nuevamente he mencionado Singapur. Singapur es una isla chiquitita, sin nada de recursos naturales, ¿no? China. Eh, China hizo sobre todo, ya lo dijimos varias veces, ¿no? La modernización agraria, la modernización industrial. En tercer lugar, la modernización de la ciencia y la tecnología. Y en cuarto lugar, la de la defensa. Eso quiere decir que las prioridades estaban en ese sentido. Nosotros no tenemos esa prioridad, pues obviamente. Ok, entonces seguimos. Dice, comentario de Marcos Pérez, China es capitalismo de Estado, punto. Esa palabra me hace reír porque, de acuerdo a los liberales, eh, los libertarios, no Estado. O sea, los socialistas quieren Estado, ¿no? Pero capitalismo de Estado medio que suena como contradicción, porque capitalismo se entiende que no es del Estado, es de la empresa privada. Pero en fin, ese es lo que señala Marcos Pérez. Dice, Ronald Curry dice, estamos viendo el colapso de Estados Unidos porque Trump no para de lanzar amenazas de guerra. Bueno, dicen que las potencias cuando están en declive se ponen violentas. Pues eh, esa pregunta, dice, ¿qué opinas de eso? De bueno, sí, Trump o está sea, Trump, violento. sí, digamos, Estados Unidos puede que sea un síntoma de declive. El instinto me dice que sí. Digamos, ahora Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar del mundo. China también aún no lo ha alcanzado. Lo está alcanzando cada vez más en algunos rubros. China está haciendo grandes avances. Estados Unidos sigue siendo muy fuerte, ¿no? Y eso No, tiende a llevar a cierta pero dinámica. los datos es que ya China produce más manufacturas, o sea, Sí, bueno, hace rato, sí. en los bienes que son útiles para la sociedad, China ya pasó, pero como tú Sí, dices, China, militarmente, sí. obviamente Estados Unidos gasta eh, algo así como $1 billón al año, China la cuarta parte, o sea que son dos modelos diferentes, ¿no? Estados Unidos Ujú. es militarista y el otro es tecnologista, digamos. Sí, como dije antes, yo creo que China está apostando por ser primero una potencia económica, tecnológica y en todo, ¿no? Y no ir por el camino militarista y de enfrentamiento con Estados Unidos. Han aprendido de la historia, de lo que ha pasado con otras potencias emergentes. Pero No, ¿eso qué significa también? Que los países como el Perú comienzan a decir, a ver, ¿con quién me conviene colaborar? Bueno, obviamente, si es que uno está produciendo bienes, será con China, pero si yo me meto con China, pueden invadirme, como ha ocurrido, ya está ocurriendo, está amenazando a Estados Unidos. claro, Si ustedes están en acuerdo con China, les puede caer aranceles y si de repente voy a ir. claro. Poco Claro, pues. o sea, bueno, es bien incierto porque recordemos que parte de la estrategia de Trump es bien difícil de descifrar, pero a mí me parece que Trump, parte de su estrategia es decir muchas locuras, asustar a la gente, mantenerme siempre en las noticias
Y eso le da fortaleza, pero también significa, hay una debilidad ahí en el sentido de que muchas de las locuras son simplemente eso, locuras, y luego no las cumple. Entonces, hay mucha bravuconada que no siempre, a veces se cumple, como pasó con Maduro, pero otras veces no. Entonces, claro, puede parecer que Trump en este momento es una presencia muy amenazante para toda América Latina, que puede volver a hacer lo que ha hecho en Venezuela, pero por otro lado acaba de recibir a Petro. Petro se ha reunido con él. Petro, digamos que es un presidente de izquierda, que ha sido muy crítico de Trump y muy crítico de todo lo que hace Estados Unidos en el mundo. Y Petro ha logrado esquivar, digamos, esa bala y no parece estar muy amenazado por el momento, ¿no? Entonces, Trump, si bien es esta presencia muy amenazante y muy de hablar fuerte y muy pareciera que está tratando de volver dice que está volviendo a la doctrina Monroe y dice, pero eh, digamos, está por verse si le funciona o no. Y Trump también es vulnerable porque se vienen las elecciones congresales de medio, ¿no? Como se dice, de medio término allá, que son a fin de este año, y por lo que indican las encuestas, a Trump le va a ir muy mal, ¿no? Trump, el modelo, o sea, el modelo político de Trump, el modelo para ganar elecciones, para mantener su popularidad, es decir muchas bravuconadas, decir muchas locuras, y eso le funciona hasta cierto punto, ¿no? Pero no quiere decir que necesariamente cumple todas esas locuras. Ronald Curry justamente dice, ¿existe capitalismo de Estado? Bueno, es una pregunta curiosa. Pues Coro Valdivia dice, ¿por qué no mejor activar el artículo 307 de la Constitución del 79 para recuperar nuestra soberanía y después llamar a elecciones? Bueno, ¿tú conoces ese artículo 307 de la Constitución? Bueno, sí, pero la Constitución del 79 no está vigente ahorita. Habría que volver primero a la Constitución del 79. Yo Claro. personalmente pienso, yo tengo una opinión al respecto. A mí no me gusta la Constitución del 93, me gustaría tener una distinta. Y sí, o sea, si tuviera que escoger entre la del 93 y la del 79, prefiero la del 79. Sin embargo, pienso que buena parte de la izquierda peruana hace una especie de fetiche de la Constitución. Eh, puede ser muy desgastante. Vemos lo que pasó en Chile con la Asamblea Constituyente. Fue un proceso muy desgastante y al final no se logró. Eh, yo pienso que hay que enfocarse en cosas más básicas, y formar primero, o sea, la constitución el cambio de constitución es atractivo para la izquierda y para los votantes de izquierda porque ya es algo simple, cambiamos la constitución y con eso se va a arreglar todo. Pero para lograr a través de una asamblea constituyente no me queda claro que haya la fuerza. Y para que esa sea una constitución progresista y que luego sea aprobada, yo creo que así como la derecha, así como los grupos de poder en el Congreso han cambiado buena parte de la Constitución, cambiando artículo por artículo, creo que eso tendría que ser el método también desde un ángulo más progresista, ¿no? Y en cuanto haya el capital político, la fuerza política para convocar una asamblea constituyente, por supuesto, ¿no? Muy bien, acá Marcos Pérez se pregunta, ¿y qué es China? Mi respuesta, ya Federico dio la suya por ahí, mi respuesta es China es un modelo que apostó por la educación, la ciencia y la tecnología, y un pueblo educado finalmente sabe por dónde ir, mientras que no hay educación y cómo hacerlo, ¿no? Con ciencia, tecnología, ciencia que cita, ciencia también es economía, sociología, antropología. Uno maneja ese tipo de cosas y puede escoger la ruta que más convenga al país. Eh, Dino Cuba dice, el socialismo y el capitalismo no existen, solo son denominaciones al comercio humano. Lo importante es la tecnología. Si tienes tecnología, ganas. De acuerdo contigo, Dino. Bueno, con ciencia y tecnología cualquier modelo, lo que fuera, funciona. Como dice este programa, ¿no? Este programa dice, sin ciencia no hay futuro. Eh,
Carolina dice, no hay un apagón informático a los candidatos que no son del entorno de la élite. Claro, los que no están en el entorno de los grupos de poder simplemente les ponen una oscuridad para que nadie se entere. De modo que yo aconsejaría no votar por ninguno que está en el menú porque justamente es lo que nos están poniendo para seguir lo de siempre. Marcos, y estoy hablando de aquellos que hablan mal, la prensa habla mal de algunos precisamente para mantenerlos vigentes. Marcos Pérez dice, pregunta, ¿por qué los comunistas han matado a tantos camaradas a lo largo de la historia? Muestra un punto en común entre los movimientos comunistas. Bueno, no sé, ¿tú tienes alguna información histórica? Porque que yo te he entendido, las muertes entre personas históricamente, bueno, la Segunda Guerra Mundial, no sé si fue comunista, produjo al final como 30 millones de muertes. Eh, la relig- las guerras religiosas en Francia, por ejemplo, en Europa, cuando hubo las guerras religiosas, cualquier cantidad de muertes. Parece que las peleas han sido una confrontación de gente que dejan de discutir con el cerebro, sino se vuelven fanáticos. El fanatismo es creo yo, el problema, no las ideologías. Ok, entonces tenemos acá comentario: tan culpable es quien se corrompe por los grandes o chicos. Marcos Pérez, por supuesto. El culpable, no importa quién lo corrompe, si se corrompe es culpable, pues obviamente. Dino Cuba dice, pero no tienen tanto poder que un empresario chileno. Hasta un empresario ecuatoriano vale más que un peruano. Es cuestión cultural. Nuestra descendencia española nos deja en desventaja, pero si todos tienen cultura española, ¿cuál es tu opinión, Federico? Sí, no, yo no creo que sea por la descendencia o por la genética o por la... bueno, hay diferencias entre países latinoamericanos. Los chilenos tienen probablemente más ascendencia española que los peruanos, pero creo que eso no tiene mucho que ver, la genética no tiene mucho que ver aquí. Em, yo creo que tiene que ver con... em, siempre, bueno, creo que la pregunta hacía referencia al problema de la corrupción y yo lo he dicho muchas veces y no solo yo, el error que siempre cometemos en el Perú es ver la corrupción como causa y no como efecto. La corrupción es más efecto que causa. La corrupción es un síntoma de otras cosas que andan mal. No es la causa, o sea, no es un factor independiente. La corrupción es resultado de otras cosas. Es un síntoma, es la pus que sale de la herida, no es la herida en sí misma, ¿no? Hay que explicar qué es lo que lleva a que haya altos niveles de corrupción. La Em, corrupción es delincuencia, ¿no? La delincuencia, ya sabemos que el origen de la delincuencia, no lo dicen los sociólogos que han estudiado, es el desempleo, la incapacidad de vivir bien con tus conocimientos, con tu manera de trabajar. Al no tener esa capacidad, entonces haces trampa, o le robas al vecino o corrompes. Eso es lo que yo pienso de una manera muy simplista, tal vez, pero la incapacidad de lograr lo que quieres por tus medios te vuelve tramposo. Te metes en la cola, eh, pateas hacia los chicos. Eso creo yo, como tú señalas, es un efecto de la falta de educación, la falta de formación, la falta de capacidades. En otras palabras, un Messi no tiene por qué faulear porque se driblea a todos. Mientras que uno que medio flojón, se le ve que el delantero comienza a ir hacia al arco, le mete foul. ¿Tú qué piensas, digo? sí, bueno, yo pienso que lo que mencionaste antes, ¿no? El desempleo.
yo creo que la corrupción y la delincuencia ambas tienden a aumentar cuando hay gente sin trabajo formal, cuando el sector formal es débil, cuando la economía formal es débil y terminas con una enorme informalidad. La gente tiene que sobrevivir de alguna manera. Y mucha de esa gente sobrevive en actividades lícitas, pero informales, la mayoría. La mayoría no se vuelven delincuentes, la mayoría se vuelven informales lícitos, pero siempre hay una minoría que se siente frustrada ante, digamos, los bajos niveles de vida en el sector informal y por tanto opta por lo que ya no es solamente informal, sino ilegal, por las economías ilegales. Y más aún cuando en una economía globalizada hay economías legales que remuneran muy bien, ilegales, perdón, que remuneran muy bien, como la droga, ¿no? Es el ejemplo paradigmático, ¿no? Y Entonces, además varios partidos, no sé si todos, tienen militantes muy activos porque no tienen empleo y ven en la posibilidad de ganar las elecciones un empleo pues que se obtiene a medianoche, por ejemplo, ¿no? así es, en la cultura popular, en la cultura política en el Perú, los partidos políticos que no son realmente partidos, los vientres de alquiler, los clubes políticos, se han usado distintos términos. Las agrupaciones políticas son vistas como agencias de empleo. A a todos nos ha pasado, pero cuando yo he participado como personero o he tenido algún contacto, siempre escucho, ¿no? Sí, yo fui personero de tal candidato y luego fui a pedir trabajo, ¿no? Tengo miedo que me van a botar del trabajo porque mi partido perdió las elecciones. Siempre son vistas como agencias de empleo, ¿no? El vínculo entre las dos cuestiones es muy fuerte. Entonces, sí, un país con un sector formal débil, con una economía débil, con baja creación de empleo, que trata de sobrevivir en un mundo globalizado, en una economía global capitalista, pues inevitablemente va a conducir a altos niveles de corrupción, de delincuencia y de afloramiento de economías ilegales, ¿ya? Porque estás tratando de alcanzar niveles de consumo altos sin los medios, ¿no? Sin empleo digno, sin un sector formal que pueda absorber esa mano de obra. Esa mano de obra, la mayor parte se va a ir a actividades no informales, pero lícitas, pero una pequeña parte, y a veces no tan pequeña, se va a ir a actividades ilegales. Y las actividades ilegales implican casi siempre violencia, ajustes de cuentas, mafias, ¿ya? Y alimentan a su vez la corrupción, ¿no? Muy bien, bueno, hay muchas más preguntas, pero ya no podemos seguir, estamos hora y 10 minutos. Amigos, no se olviden, hagan like, transmitan este video a sus amigos, suscríbanse si no lo han hecho, promuevan este canal que lo único que busca es que nos formemos todos de manera crítica, hagan preguntas, no califiquen, no digan, no adjetiven, opinen o pregunten, pero no digan pues insultos a la gente, eso no lo vamos a pasar. Muchas gracias, Federico. Seguiremos en contacto para que nos vayas explicando qué está pasando en el Perú, en la historia y en la antropología. Muchas gracias. Gracias a ti, Modesto. Muchas gracias a ti y a todos tus seguidores. Muchas gracias. Buenas Hasta un noches. próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Nos vemos. Hasta pronto. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.